Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en el videito de hoy les voy a explicar lo que es el perímetro y el área de una figura. Y vamos a empezar por el perímetro. El perímetro es la longitud del borde de la figura, es decir, la suma de todos sus lados. Tenemos que tener en cuenta el borde, el contorno de la figura para sacar el perímetro. Y es la suma de todos los lados. Vamos a empezar con el triángulo que tenemos el lado A, el lado B y el lado C. En este caso es un triángulo equilátero porque todos sus lados son iguales. Entonces tenemos perímetro del triángulo, A más B más C. Tenemos que cada lado es 4, lo sumamos y nos da como perímetro, resultado final, 12 centímetros. Lo mismo pasa con el cuadrado. El cuadrado tiene sus 4 lados iguales. La fórmula del perímetro del cuadrado es lado por 4. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo un lado, la medida de un lado, y lo multiplico por 4, porque tenemos 4 lados. O si no, lo que podemos hacer es directamente sumar los 4 lados. Y el resultado del perímetro de este cuadrado nos da 20 centímetros. En el caso del rectángulo, tenemos dos pares de lados iguales. Tenemos estos dos que valen 6 y estos dos que valen 4. Entonces la fórmula es lado por 2 más lado por 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el perímetro del rectángulo va a ser 4 por 2, que sería los lados laterales, 4 por 2, porque son dos lados, más 6 por 2, que son el lado, la base y el lado de arriba, que tengo dos lados de la misma medida, por eso 6 por 2. Entonces sumamos 8, 4 por 2, 8, más 6 por 2, 12, y sumamos 8 más 12, nos da 20 centímetros. O bien directamente sumamos los cuatro lados, 6 más 6 más 4 más 4, que me da 20 centímetros. ¿Sí? Entonces el perímetro tenemos que tener en cuenta el borde de la figura, el contorno. Ahora vamos por el área. El área o superficie es la medida de la superficie que ocupa esa figura. Es decir, que no solamente voy a tener en cuenta el borde, sino todo el lugar que ocupa esa figura. Y veamos, en el caso del cuadrado es lado al cuadrado, es la fórmula del área del cuadrado. Este 2 me está indicando es potencia, esto lo van a ver en quinto, pero le explico ahora para que ustedes entiendan la superficie del cuadrado. Este 2 me indica cuántas veces yo voy a multiplicar un lado. ¿Por qué un lado? Porque el cuadrado tiene 4 lados iguales. Entonces sería 10. ¿Cuántas veces voy a multiplicar 10? Dos veces, por 10. No es 10 por 2, es el número, ese mismo número, ¿cuántas veces lo multiplico? Sería 10 por 10. Entonces, el área del cuadrado, 10 por 10, es igual a 100 metros cuadrados. Esta es la unidad de medida que se va a utilizar en la superficie. Ahora sigamos. El área del rectángulo, tenemos el rectángulo, recuerden como dije anteriormente en el perímetro, es dos pares de lados iguales. Tenemos dos lados de 13 y dos lados de 7. Y acá, acá la fórmula es base por altura. Nosotros para representar la altura en el área o en el perímetro es con la letra H. Entonces tenemos, esta es la base ya saben que es el lado donde apoya. Esta es la base y esta es la altura. Entonces, base por altura sería área del rectángulo, sería 13 por 7. Y llegamos al resultado final. Hacemos la multiplicación. 13 por 7, veamos, 7 por 3, 21, me llevo 2, 7 por 1, 7, más 2, 9. Entonces, el área total que ocupa este rectángulo es 91
metros cuadrados. Recuerden la unidad de medida. En el caso del perímetro es centímetros. Sigamos con el triángulo. El triángulo, la superficie del triángulo, la fórmula es base por altura, al igual que el rectángulo, pero se agrega dividido en 2. Esta es como una fracción. Tenemos dividido en 2. Eso me indica esta rayita con el 2 abajo. Veamos. Ustedes dirán, la base es 12 centímetros. Esta es la base. Entonces tenemos 12 centímetros de la base. Pero tenemos acá el lado. Pero acá el lado del triángulo no es la altura. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el lado del triángulo es una diagonal. No es algo que está recto. Entonces la altura se va a determinar del vértice superior hacia abajo. Esa es la altura del triángulo, que en este caso es 11 centímetros. Entonces tenemos 12 por 11 dividido en 2. Y hacemos la multiplicación. 12 por 11. Recuerden que tenemos que multiplicar primero por los unos. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. Sigo con el segundo, con los dieces. Dejo un espacio. 1 por 2, 2. Y 1 por 1, 1. Y sumo. 2, 1 más 2, 3 y 1. En este caso me da 12 por 11, 132. Este resultado de la multiplicación lo voy a dividir en 2, que sería el final de la fórmula. Entonces hacemos 132 dividido en 2 y veamos. 1 dividido en 2 no me alcanza, entonces voy a tomar 13 dividido en 2. Buscamos en la tabla del 2 un número multiplicado por 2 que dé 13 o cerca de 13, pero que no sobrepase. Entonces sería 2 por 6. ¿Por qué? Porque 2 por 6 es 12. Para llegar a 13, ¿cuánto me falta? 1. Bajo el 2, que me queda solito para dividir. Y ahí tenemos 12 dividido en 2. Tenemos 2 por 6, que nos da 12. Al 12 le sobra 0. Y cerramos la división. Entonces, el área del triángulo va a ser 66 metros cuadrados. Bueno, espero que hayan entendido. Miran una y otra vez los videitos por si se confunden. Y cualquier consulta que tengan, no duden en preguntar. Estoy a toda su disposición. Les mando un beso.